Hablando, ¿nos gusta o no? Que cuando alguien te esté hablando no esté mirando al suelo, sino que te esté mirando a los ojos y tú puedas ver su rostro, su expresión. Di conmigo, en este año, más allá de lo aparente, Dios cumplirá su propósito en mí. Vamos a decirlo una vez más, como declaración para este 2012. Di conmigo, en este 2012, más allá de lo aparente, Dios cumplirá su propósito en mí. Y esa es la palabra que hoy yo te quiero traer. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este domingo, para esta mañana y para esta congregación y para este arranque de este año 2012 es que Dios cumplirá su propósito en mí, como dijo el salmista. Que Dios hará su perfecta voluntad en mí. ¿Cuántos podemos recibir esa palabra? Puedes cerrar un momento tus ojos, levantar tus manos a los cielos y decir: Señor, gracias porque tú harás tu perfecta voluntad en mí. Gracias, oh Dios, porque tú cumplirás tu propósito en mi vida, porque tú obrarás tu perfecta voluntad en mi vida y en mi corazón, en mi casa y en mi familia. Tú, oh Dios, harás y cumplirás tu propósito y harás y cumplirás tu perfecta voluntad en mi vida. Y para eso vamos a irnos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 11, y vamos a leer de los versículos del 1 al 15. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 15. Yo te quiero dejar esta palabra, y como Pablo le decía a los tesalonicenses, porque ustedes recibieron nuestra palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y que ustedes puedan recibir más allá de mis labios y más allá de mis palabras, ustedes puedan recibir una palabra y un mensaje no del hombre, sino que ustedes vean y entiendan y puedan recibir y puedan albergar en su corazón una palabra que viene directamente de parte de Dios. Y que puedan ver cómo es Dios el que les habla, es Dios el que les ministra, es Dios el que les quiere transmitir y les quiere impartir esta palabra. Y una palabra muy sencilla, que es la que te he dicho al principio, de que Dios hará y cumplirá su propósito en mi vida. Dios hará y estará haciendo su perfecta voluntad en mi vida, más allá de lo aparente, más allá de lo que yo pueda ver, más allá de lo que yo pueda percibir, más allá de lo que yo pueda imaginar o pueda sentir o me pueda parecer. Y para eso te he dicho, en el libro de Mateo capítulo 11 encontramos este pasaje que hoy yo te quiero compartir. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel los hechos de Jesús, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a los discípulos acerca de Juan y a la gente lo siguiente que encontramos en el versículo 7: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Acaso salisteis a ver una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Acaso salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, como los príncipes y como los reyes? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Acaso salisteis a ver a un profeta? Digo, sí, y os digo más que un profeta, porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero que el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él.
desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y el que tiene oídos, que oiga lo que el Señor tiene en esta mañana también para su vida. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Señor, entendemos que lo que hoy tú estás haciendo en nosotros es fruto de lo que tú hiciste por nosotros hace 2000 años. Te damos gracias, Señor, que la misericordia, la gracia y la fidelidad que hoy nos sustentan, Señor, es debido al pacto y al sacrificio eterno que tú hiciste en la cruz hace 2000 años. Señor, nos podemos acercar a ti, Señor, sabiendo que somos hijos tuyos. Podemos acercarnos a ti confiadamente ante el trono de la gracia, derramar nuestras vidas, saber que tú nos ves, nos escuchas, nos recibes. Señor, que nos oyes, saber que de ti y solamente de ti viene nuestro oportuno socorro. Podemos acercarnos hoy a ti, Señor, ante tu trono para saber que tú cumplirás tu propósito en nosotros y de que tú harás tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Señor, más allá de lo que podamos ver o sentir, podremos saber que en todo este año tú estarás haciendo tu perfecta voluntad, estarás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y que podamos ser más que oidores y poder entrar en esa dimensión en la que hacemos y cumplimos y ponemos por obra todo aquello que vemos, todo aquello que oímos, todo aquello que recibimos de parte de ti. Señor, no quiero ser un oidor, díselo allí donde estás, sino también un hacedor. Quiero edificar en este 2012 mi casa sobre la roca. Quiero edificar mi casa, Señor, sobre ese fundamento firme que es tu palabra. Quiero que tú seas esa piedra angular, Señor, que me edifica, que me sostiene, que me hace prevalecer y permanecer, Señor, en la confianza, en la paz, en la seguridad, en la certidumbre, Señor, de que tú estarás obrando tu perfecta voluntad en este 2012 y de que tú cumplirás tu propósito en mi vida. Y el que lo crea, que diga amén, amén, amén y amén. Ahora, déjame decirte algo, simplemente algunas cuestiones generales acerca de la vida de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista era nazareo. Cuando tú lees la palabra de Dios en Números capítulo 6, vemos que los nazareos eran gente que había sido apartada por Dios. Vemos gente que era gente totalmente consagrada al servicio y a los propósitos de Dios. Vemos que su vida, según nos describe en Números capítulo 6, como te decía, debía ser no solamente una vida separada del mundo y consagrada a Dios, sino que también tenía que ser una vida muy austera. Una vida en la que primaba la sencillez, primaba la austeridad, en la que no se dejaba seducir ni engañar por lo que el mundo le pudiera ofrecer, ni por la fama, ni por los deseos de los ojos, de la carne o la vanagloria que este mundo y esta vida le pudiera ofrecer. Y también nos describe en Números capítulo 6 que estos nazareos, separados del mundo, consagrados a Dios, que vivían de una manera muy austera, también vivían de una manera muy solitaria. Era gente que estaba totalmente enfocada al servicio de Dios, y eso hacía que esa misma separación, esa misma consagración, esa misma austeridad, lo hacía que fueran personas muy solitarias. Eso en cuanto a la persona de Juan el Bautista. En cuanto a su oficio y a su trabajo, vemos que su ministerio era el de ser profeta, era el de ser precursor, era aquel que traía revelación de Dios a los hombres, pero que también traía revelación a los hombres acerca no solamente de Dios, sino de cómo sus propias vidas, la vida de la nación, la vida de la sociedad, la vida de esa generación, la vida de los hombres, cómo estaban esas vidas delante de Dios. Entonces, en cuanto a su ministerio, vemos que era un ministerio profético y vemos que él era el precursor. Cuando digo precursor, él era, quiero decir, el que iba delante de Jesús, el que iba preparando el camino del Señor, el que iba preparando los corazones de la gente para que pudieran recibir a Cristo Jesús y pudieran aceptarlo y reconocerlo como Hijo de Dios, como Mesías. En cuanto a su persona ya hemos visto, en cuanto a su oficio. Ahora, en cuanto a su doctrina, vemos que toda la teología de Juan el Bautista estaba basada en Isaías.
La teología de Juan el Bautista siempre citaba el profeta Isaías. Cuando tú lees el profeta Isaías, vemos que es uno de los profetas que más mesiánicos y con el espíritu más cristocéntrico que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Es allí en Isaías 61 que el mismo Jesús tomó esas palabras para recitarlas en Lucas capítulo 4, cuando dijo en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido para predicar. Es en Isaías que encontramos el famoso, para mí es el capítulo más bello, más hermoso de toda la Biblia, es Isaías capítulo 53. Y dentro de Isaías 53, el versículo que para mí más me ha impactado desde mi juventud y desde el día en que me convertí y conocí al Señor, es Isaías 53:5. Isaías 53 nos habla acerca de la vida, del sufrimiento y del ministerio de Jesús. Entonces, Juan el Bautista conocía muy bien al profeta Isaías, conocía muy bien al espíritu que operaba en todas esas profecías, que era un espíritu que siempre señalaba a Cristo. Como dice en Apocalipsis, en definitiva, el espíritu de la profecía, ¿cuál es? Es el testimonio de Jesús. Todo espíritu que hay detrás de una palabra profética es el de dar testimonio de Jesús. Por eso dice en Apocalipsis que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, es testificar de Jesús. El profeta no habla de sí mismo ni da testimonio de sí mismo. El profeta verdadero testifica y da testimonio acerca de ¿quién? De Jesucristo, porque busca exaltar, glorificar y levantar el nombre de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Y todos aquellos profetas que buscan levantarse ellos a sí mismos, podemos saber que no son profetas de Dios, ni que tienen el Espíritu de Dios, ni que buscan, ni que tienen el Espíritu de Cristo, por cuanto no están dando testimonio ni levantando a Jesús. Ahora, en cuanto a su propia identidad, si vas conmigo, dejas allí el dedo porque luego volveremos a Mateo. Te estoy diciendo todo esto para que luego entiendas muy bien las demás partes del mensaje. Hemos visto en cuanto a su persona, que era nazareo, hemos visto en cuanto a su oficio y su ministerio, que era profeta, hemos visto en cuanto a su conocimiento y su doctrina, que conocía perfectamente al profeta Isaías. Y en cuanto a sí mismo, si vas conmigo a Juan capítulo 1, versículo 19 y versículo 23, Juan el Bautista conocía perfectamente quién era él mismo. ¿De acuerdo? Él sabía que no era el Mesías, él sabía que no era el Hijo de Dios, él sabía que simplemente era una voz que clamaba en el desierto. Y en Juan capítulo 1, versículo 19, vemos que este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, Juan confesó, no negó, sino que confesó que yo no soy el Cristo. Es decir, él no estaba mintiendo y él no estaba negando su identidad cuando él dijo yo no soy el Cristo. Simplemente estaba confesando de que él no era el Cristo. Le estaba diciendo a los sacerdotes y a la gente que habían enviado: si ustedes han venido a mí para preguntarme si yo soy el Hijo de Dios, si yo soy el Cristo, si yo soy el Salvador y el Mesías, yo no lo soy. Yo no soy el Cristo. Él tenía una identidad clara de quién no era él y también de quién sí era él. Dice que los judíos enviaron, te he dicho, a los sacerdotes y levitas. Versículo 20, Juan el Bautista confiesa diciendo yo no soy el Cristo. Continuamos en el versículo 21 y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Fíjate, ¿eres tú Elías? Y él dijo: no soy. Hemos leído en Mateo algo de que Jesús le revela a Juan el Bautista diciendo: es más, el Elías que la gente esperaba es este Juan el Bautista. Pero en ese instante, cuando le preguntaron: ¿eres tú Elías?, él dijo: yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no soy el profeta. Le dijeron: pues, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, diciendo: enderezad el camino del Señor, como dijo ¿quién? El profeta Isaías. ¿De acuerdo? Más adelante Juan mismo dice: es necesario que yo mengue, es necesario que yo vaya haciéndome a un lado. ¿Para qué? Para que él crezca. Es necesario que yo mengue, que yo disminuya, para que Jesús crezca. Y también conocía, escúchalo bien,
y sabía quién era Jesús. En el mismo capítulo 1 de Juan, si seguimos y saltamos al versículo 29, nos dice la palabra que al siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por cuanto vine, yo bautizaba en agua. Y entonces vemos como también en el versículo 32 también dio Juan testimonio diciendo: y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza también, no solamente en agua, sino que ahora él va a bautizar en el Espíritu Santo. Yo le vi, versículo 34, y he dado testimonio de que este es, ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista conocía quién era él, conocía su ministerio profético, conocía que él era una voz que preparaba el camino para dar testimonio de Jesús y que Jesús fuera conocido y reconocido, y también conocía perfectamente quién era Jesús, al grado que hemos leído en el versículo 34 de Juan capítulo 1, dando testimonio de que Jesús, este es, ¿quién? El Hijo de Dios. Ahora, vuelve conmigo a Mateo capítulo 11. Ahora, nos puede sorprender, habiendo dicho lo que yo he dicho acerca de Juan, nos puede sorprender cómo es que Juan llega a un momento de tal incertidumbre en su vida. Nos puede sorprender cómo es que Juan llega a un momento de tanta duda en su vida. Ahora, nos puede sorprender, pero la realidad es que cuando muchas veces miramos a nuestras propias vidas, nosotros nos encontramos en situaciones similares, ¿sí o no? En momentos de dudas, en momentos de incertidumbre, en momentos de confusión, en momentos que no vemos y no entendemos bien las cosas. Hemos leído que tal vez nos puede sorprender de que un hombre que era nazareo, separado del mundo, no contaminado con las cosas mundanas, consagrado a Dios, con una intimidad con Dios, solitario, en el que su vivienda, su casa era la presencia de Dios, un hombre que conocía bien la Biblia, que conocía bien al Mesías, que conocía bien la teología de Isaías, un hombre que había visto a Jesús, un hombre que había visto descender al Espíritu Santo sobre Jesús y que él mismo con sus propias palabras había dicho: este es el Hijo de Dios. Encontramos un momento en su vida en la que él, estando en la cárcel, tiene duda y manda a 2 de sus discípulos para que le hagan una pregunta y le digan: Jesús, preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que seguir esperando a otro que venga? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Salvador? ¿Eres tú el Cristo? ¿O tenemos que seguir esperando a otro? Ahora, unos dicen que esta duda les surgió debido a una crisis, emocional. Es decir, algunos creen que como Juan el Bautista estaba en la cárcel, como Juan el Bautista estaba apresado, y como estaba siendo, pues imagínate en la cárcel, con toda la aflicción, el sufrimiento y el padecimiento que él estaba sufriendo, entonces de alguna manera él tuvo una crisis debido a las circunstancias. Eran tan complicadas que él dudó de Jesús. Ahora, yo sinceramente no creo que fue una crisis, te digo, personal al estar encarcelado y que sufrió de depresión, porque yo no veo y para mí no cuadra esto en la vida y en el carácter de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que se atrevía a decirle a Herodes, a la autoridad máxima: tú estás en adulterio porque tienes a la esposa de tu hermano Felipe, y le dio igual. Era una persona que se enfrentaba a las autoridades no solamente políticas o civiles, sino también a las religiosas, y se enfrentaba a los fariseos, y se enfrentaba a los sacerdotes y a los escribas. Y era una persona de carácter, en la cual predicaba al pueblo: generación de víboras. Le predicaba al pueblo: se tienen que arrepentir. Le predicaba al pueblo: ustedes tienen que pedir perdón a Dios porque están llenos de inmundicia, están llenos de maldad y su vida es una auténtica basura. Entonces, en el carácter de Juan, yo no veo que
que de repente, porque él esté preso, llega a tener una crisis personal, emocional, y caiga en una depresión, porque este era un varón, como dice en Isaías también 53, experimentado en el quebranto y en el sufrimiento. Juan era el tipo de personas que le pegaba una patada a una piedra y le salían 3 enemigos. Él tenía enemigos por todos sitios, políticos, sociales y también religiosos. Él estaba acostumbrado a sufrir en el desierto, en las mañanas, en la tarde, en la noche, a comer langostas, a que su propia ropa fuera, ¿recuerdas lo que era? Era la piel de camello. O sea que él estaba acostumbrado a sufrir físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Yo no veo que Juan fuera una persona depresiva. Yo no creo que esta duda fue una duda emocional o una duda depresiva porque las cosas le iban mal. Él era un varón experimentado en el quebranto y era un varón acostumbrado a sufrir. Hay otros que dicen que no era su duda, sino que él les hizo esta pregunta por causa de la duda y de la incertidumbre que sus discípulos podían tener. Es como que dicen, mira, yo Juan el Bautista, yo sé quién es Jesús y yo no dudo, pero que él al ver a sus discípulos, veían que sus discípulos estaban dudando, que sus discípulos de alguna manera estaban sumidos en ese temor, en esa confusión, en esa incertidumbre. Entonces, por causa de ellos les dijo, mira, vayan y pregúntenle a Jesús que quién es él, porque cuando oigan su respuesta les va a venir muy bien. Y hay muchos que interpretan este pasaje en esa dirección. Ahora, yo tampoco veo que esta interpretación cuadre en el carácter, en el ministerio y en el oficio de Juan el Bautista. Porque de alguna manera es engañar, ¿sí o no? De alguna manera es mentir, de alguna manera es manipular, de alguna manera es no hablar con claridad. Él era profeta y los profetas se caracterizan por decir la verdad, ¿sí o no? De una manera clara, de una manera nítida. No te dicen una cosa para que luego entiendas otra cosa. No le hablan a Juana para que Chana lo escuche y lo oiga, ¿me entiendes? Ahora, nosotros en España y en México somos muy dados a hacer eso, ¿sí o no? Te digo una cosa para que luego hagas otra cosa. Pero el ministerio de Juan el Bautista no era así. Él era profeta, es decir, él no puede andar con engaños. Él no puede andar con mentiras, como diciendo, pregúntale a Jesús una cosa, pero no por mí, porque lo estoy escondiendo, te estoy mintiendo, te estoy ocultando la verdad, sino es que es por ti, porque eso es manipulación, ¿entiendes? Eso es querer mover y manipular, influir en la vida de otra gente sin decirlo claramente. Y para mí no checa, no cuadra, no es coherente ni con la vida ni de Juan el Bautista, ni tampoco con el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es? En definitiva, ¿por qué dudó? ¿Por qué dudó? Es más, si vamos allí a Mateo, te he dicho, capítulo 11, ¿cuál fue el origen de su duda? Si el mismo Cristo en este pasaje lo describe en el versículo 7 como una persona de valor, en el versículo 8 lo describe como una persona de consagración, y en el versículo 9, 10 y 11 lo describe como una persona de grandeza. Su duda, escúchalo bien, no fue una duda emocional, depresiva. Tampoco fue la duda de otros. Yo creo que su duda fue una duda profunda, espiritual y ministerial. Y te lo voy a explicar por qué. Yo creo que a Juan se le habían roto los esquemas totalmente. ¿A cuántos se nos han roto los esquemas algunas veces con el Señor? Esperábamos una cosa, sucedió otra cosa, y de repente todos nuestros esquemas se rompieron, ¿sí o no? Y es importante que a veces nos introduzcamos en estos pasajes en los que podemos ver dudas profundas, espirituales y ministeriales. Y ahora te explicaré a qué me refiero con espiritual y ministerial. Pero yo creo que a Juan el Bautista se le rompieron los esquemas. Yo ayer decía en el Congreso, Dios es especialista en romper nuestros esquemas y en romper nuestra comodidad. Y vamos, Dios nos llevará tarde o temprano, o todos tendremos que afrontar, o todos seremos confrontados con situaciones que vienen a romper nuestros esquemas y que no le vemos por dónde salir, y que no le vemos solución. ¿Algunos de ustedes han estado en esa situación? Puedes levantar tu mano. Algunos están en esa situación en la que dices, todo esto ha venido a quebrar
lo que yo esperaba en Dios, a quebrar lo que yo conocía de Dios, a quebrar lo que yo había percibido, aprendido y oído de Dios, y esto ha venido a romper todos mis esquemas. Juan el Bautista, aquí él estaba experimentando esa situación en la que todos sus esquemas se le habían roto. Ahora, ¿por qué te digo yo esto? Básicamente por 3 o 4 razones. La primera, porque Juan el Bautista se preguntaba lo siguiente. Juan el Bautista decía, vamos a ver, si yo soy el precursor y yo soy el profeta del Mesías, es decir, si yo soy el que tengo que ir por delante de él, ¿cómo es que yo estoy en la cárcel sufriendo aflicción y padecimiento y él está comiendo con los publicanos y con los pecadores en la calle? ¿Entiendes? Si yo soy el precursor, es decir, yo soy el que marco el camino, yo soy el que voy delante, el que va delante es el que va marcando la dirección y los detrás tienen que seguir. Si yo soy esa voz en el desierto que prepara el camino y que va marcando lo que el Mesías va a hacer, voy preparando el camino no para que el Mesías se vaya por otro camino. Si yo soy el que prepara el camino, significa que él tiene que seguir mi caminito. ¿Entiendes lo que te estoy hablando? ¿Cómo es posible, si yo soy ese precursor y yo soy esa voz y yo soy ese profeta, cómo es posible que yo esté aquí en la cárcel con privaciones, con padecimientos y con aflicciones y él esté fuera? Juan el Bautista se le estaban rompiendo los esquemas. Esto no checa, esto no cuadra. Si teníamos que estar juntos, si éramos partners, si éramos sí o no, éramos compañeros, éramos socios, ¿cómo es posible que yo esté aquí si yo soy el precursor? O él está mal o yo estoy mal. Pero yo sé lo que he recibido de parte de Dios. Yo sé que Dios me llamó, yo sé que yo soy nazareo, yo sé que soy un apartado, soy un escogido, mi vida la he consagrado para Dios. Y entonces, si yo estoy bien, significa que alguien tiene que estar mal. En este caso, ¿quién es el que debe estar mal? ¿Quién? El otro. Jesús. Se le estaban rompiendo los esquemas. ¿Qué hago yo aquí en la cárcel? ¿Por qué Cristo está afuera? Es Jesús el que me debería seguir a mí. Yo soy el precursor. Eso es número 1. A Juan se le estaban rompiendo los esquemas no solamente por la situación y la posición en la que estaba él y en la que estaba Jesús, sino también por la predicación. Juan el Bautista estaba diciendo, pero ¿cómo es posible que yo me la he pasado predicando acerca de qué? ¿De la ira de Dios? ¿Del juicio de Dios? ¿Sí o no? Les he estado diciendo a todo el mundo que son una generación de víboras. Les he estado diciendo a todo el mundo que son una generación de perversos y de malignos. Les he estado diciendo que se arrepientan, que la ira de Dios viene, que el reino de Dios viene. Y me encuentro a Jesús predicando acerca del amor, de la paz, del perdón y de la salvación. Todo eso le rompía los esquemas a Juan. Todo eso le quebraba en su espíritu y en su corazón. Y lo sumía no en una crisis emocional, ni en una crisis de otro relacional, sino en una crisis profunda en su corazón, en su ministerio. Es decir, ¿cómo es posible? Yo he dedicado toda mi vida a un trabajo y veo que ahora, de quien yo he estado hablando, él está haciendo todo lo contrario, hablando de la paz, del amor, del perdón, de la vida eterna, de la salvación, que no he venido a condenar a la gente, sino que a abrazarlos, a redimirlos, a dar mi vida por ellos, a estar con los pecadores, a estar con las prostitutas, a ofrecer salvación. Dice, y yo he estado haciendo todo lo contrario. Pero es que yo sé el ministerio que he recibido de parte de Dios. Y si el ministerio que estoy viendo en Jesús es diferente al mío, entonces solamente hay dos opciones: o yo estoy mal o él está mal. Pero yo sé el testimonio, yo sé lo que Dios me habló, yo sé lo que Dios me dijo, y como yo lo sé, que lo recibí de parte de Dios, entonces la única opción que me queda es pensar que Jesús, ¿qué? Es el que está mal. Dios es el que se está equivocando. Dios es el que se está saliendo del camino. Dios es el que no está haciendo las cosas bien. Estas dos dudas que le asaltaban y que le golpeaban su corazón, su vida, y que lo estaban quebrando espiritualmente y que lo estaban quebrando ministerialmente, básicamente tenían que ver con su comunión y con su relación con Jesús. Es decir, si lo que me está sucediendo
sucediendo a mí es diferente a lo que le está sucediendo a él. Y la segunda duda tenía que ver con su oficio y con su ministerio. Es decir, con la naturaleza del reino de Dios. Yo creía que el reino de Dios consistía en otra cosa. Entonces, su duda, la primera duda tenía que ver con la identidad de Jesús, basado en la relación y en la comunión que Juan el Bautista tenía con él. Y la segunda duda tenía que ver con la naturaleza del reino de Dios, con la naturaleza de Dios mismo, debido a lo que Jesús estaba haciendo, a lo que estaba predicando, que nada se parecía a lo que Juan el Bautista había hecho o había predicado. Es curioso que cuando este tipo de dudas nos asaltan, porque nuestros esquemas han sido totalmente rotos y nuestro corazón ha sido totalmente quebrado en lo que creíamos, en lo que pensábamos, es curioso que cuando las dudas nos asaltan, en lugar de confrontarnos a nosotros mismos para cambiar o para examinarnos, lo que solemos hacer es confrontar a otros, ¿sí o no? Juzgar a otros, criticar a otros o querer cambiar a otros, que es exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Él, en lugar de sujetarse, él, en lugar de juzgarse, lo que él hizo fue juzgar ¿a quién? A Cristo Jesús. Fue criticar de alguna manera a Jesús, fue de alguna manera querer cambiar o cuestionar a Jesús. Porque si las cosas no son como yo creía, o porque si las cosas no salen como yo esperaba, entonces Dios ha fallado. Entonces Dios no es Dios, porque yo lo esperaba, porque yo creía que iban a ser así, porque yo hice todo lo necesario y todo lo que Dios me pidió para alcanzar cierto fin o para alcanzar cierta meta, y no le he alcanzado. Entonces, si las cosas no son como yo creía o como yo quería, y las cosas no son como yo esperaba, entonces Dios ha fallado. Dios no es Dios, Dios no está conmigo. Esto era lo que le estaba pasando a Juan el Bautista. Jesús no es Jesús. Y cuando digo Jesús no es Jesús, me refiero a que Jesús no es el Mesías. Él concluyó en su corazón: Jesús no puede ser el Cristo. Jesús no puede, y somos primos. Jesús no puede ser el Mesías, no puede ser el Salvador. Las cosas de Dios no son reales. Ahora, quiero que continuemos. En medio de todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando en una situación viene a nuestra vida que nos rompe los esquemas, y más que los esquemas, nos rompe y nos quiebra en nuestro espíritu y en nuestro corazón en cuanto a Dios, ¿qué es lo que podemos hacer con esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer con esta duda? Ahora, antes de contestar esta pregunta de qué hacer con la duda, tenemos que contestar otra pregunta, que es la siguiente: ¿es malo dudar? ¿Acaso es malo dudar? ¿Cuántos dicen que sí es malo dudar? ¿Cuántos dicen que no es malo dudar? ¿Cuántos dicen no sé, no contesto? ¿Acaso es malo dudar? Si yo digo dudar, pues claro, muy bueno no puede ser, tiene que ser malo. Pero ¿acaso es malo dudar? Mira, déjame decirte y contestártelo de esta manera: la duda es inevitable. De igual manera que la tentación es inevitable en nuestras vidas. De hecho, la duda es una manera, es una forma de tentación, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido mal por haber sido tentados por el diablo? El diablo nos tentó y nosotros dijimos: qué malo soy, que todavía sigo con esta tentación en mi vida, ¿sí o no? Y el diablo allí nos engañó y ya caímos en su lazo, porque la tentación no es mala. La tentación viene del diablo, somos tentados por el diablo. La tentación no es pecar. Cristo Jesús fue tentado, ¿sí o no? Eso nos indica que la tentación no es pecado, porque la palabra de Dios nos dice que Él es el Hijo de Dios. Él fue el Cordero sin mancha, que fue tentado en todas las cosas, Hebreos capítulo 4, pero que Él nunca cayó en la tentación. Por eso Jesús en Mateo 6, cuando nos enseña a orar, nos dice: líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Entonces, la duda, déjame decirte y contestarte esto: ¿es malo dudar? ¿Acaso es malo dudar?
La duda es inevitable. Pero lo que sí es evitable es albergarla en nuestro corazón y dejarla que anide en nuestra vida. Entonces la tentación y la duda es inevitable. Vamos a ser confrontados siempre por la duda. Vamos a ser confrontados siempre por la incredulidad. Vamos a ser confrontados siempre por lo imposible. Vamos a ser siempre confrontados por la tentación. Tú estás en la reunión y de repente te viene una tentación, te viene una idea que es pecaminosa, que es inmunda, y tú dices, pero ¿cómo se me ocurre en medio de la alabanza querer matar a mi suegra? Por ejemplo, Pero tú debes entender que lo malo no es la tentación, lo malo es matar a la suegra, ¿de acuerdo? Y aunque algunos por dentro estén pensando es que se lo merecía, no se lo merecía. Yo lo digo porque tengo una muy buena suegra. Y mi esposa puede decir que tiene una muy buena suegra, que en este caso es mi mamá, ¿de acuerdo? Entonces tenemos sanidad en ese área, tenemos libertad para hablar de ese área. Pero la duda es inevitable. Lo que sí es evitable es hospedarla, albergarla, abrirle nuestro corazón. De hecho, fíjate, si no es mala, lo que es la duda, porque lo podemos ver en este pasaje en la respuesta de Jesús. Jesús, cuando Juan el Bautista le envía a estos dos mensajeros, ¿cuál fue la actitud y la respuesta y el corazón de Jesús? ¿Acaso Jesús se enfadó? ¿Acaso Jesús le reprendió? ¿Acaso Jesús le contestó de una manera severa, diciendo, Juan, ¿cómo es posible? ¿Cómo has dudado? ¿Te mereces ir al infierno? Ya no te voy a hablar, ya voy a quitar mi presencia de tu vida, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Jesús no fue ni severo. Jesús no lo criticó, no lo juzgó, no lo condenó, sino ¿qué hizo Jesús en medio de esta duda que Juan tenía? Dice que lo levantó. Hemos visto que lo llamó y le dijo ser un hombre de consagración, un hombre de carácter, un hombre de valía, y lo levantó. Así que vemos que Cristo no lo reprende, sino que lo exalta y lo recompensa por su actitud. Y tú ahora me preguntarás, ¿qué actitud? ¿De qué actitud me estás hablando? Cristo, en lugar de condenarlo, reprenderlo o juzgarlo, lo levanta y lo exalta, y lo levanta y lo exalta porque vio una actitud correcta en Juan. ¿Qué hacer con nuestra duda? ¿Qué hacer cuando los esquemas se han roto en nuestras vidas? La actitud de Juan, y de la actitud de la que te estoy hablando, te hablo de esa actitud que nos lleva a buscar a Dios en medio de nuestra soledad. Y es la actitud que nos lleva a buscar a Dios en medio del conflicto. Es la actitud que nos lleva a buscar a Dios en medio de la cárcel. Es la actitud que nos lleva a buscar a Dios en medio, te digo, de la aflicción, de la persecución, de la soledad, en medio de la duda, en medio de lo que no lo entiendo, no lo comprendo, pero no voy a permitir que la duda me gobierne y me aparte de Dios, sino que en medio de la duda, en medio de la aflicción, en medio de aquello que no entiendo, no percibo, o como algo correcto, en medio de todo eso, voy a buscar a Dios. ¿Cuántos entendemos que muchas veces los silencios de Dios son pedagógicos? Que los silencios de Dios nos enseñan, que los silencios de Dios provocan que le busquemos, que los silencios de Dios provocan que dependamos más de Él. Yo siempre he dicho que una crisis, un desierto, una cárcel, o te hace mejor persona o te hace peor persona. O te hace mejor cristiano, te hace peor cristiano, te hace mejor hijo de Dios o peor hijo de Dios. Que una crisis, una cárcel o un desierto nos va a hacer que nos quebrantemos para ser forjados y moldeados por Dios, o va a hacer que nos endurezcamos y nos quedemos tiesos, fríos y duros como las piedras. Las crisis, estos momentos de duda, Dios las utiliza para ministrarnos, como Jesús le ministró y le dijo, no, tú eres un hombre de valor, tú eres un hombre de estima, tú eres un hombre que hasta la fecha no había nacido un hombre como tú. Las crisis, las dudas, los desiertos, los silencios, Dios los utiliza para ministrarnos, para levantarnos. Dios los utiliza para que seamos forjados y seamos moldeados, para que podamos correr a Él, para que podamos acudir a Cristo en medio de nuestra agonía. Como el mismo Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdas?
cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y le dijo a sus discípulos: por favor, no se duerman, estén despiertos, quédense conmigo, acompáñenme, estén velando y estén orando conmigo. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se pusieron a dormir. Durante 3 veces Jesús le pidió: quédense conmigo, no se duerman, velen conmigo. Y Jesús dijo: mi alma está angustiada al punto y al borde ¿de qué? De la muerte. Jesús, tal era su agonía y su aflicción que sudó gotas de sangre, los vasos capilares explotaron debido a la tensión sanguínea, se mezclaron con el sudor del estrés al que él estaba siendo sometido cuando él estaba aceptando la copa del Padre que contenía todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y todas nuestras maldades, cuando estaba aceptando la copa del Padre que contenía los juicios de Dios, los juicios de la justicia divina que debían caer sobre la humanidad y que caerían sobre él. Entonces todo eso se mezcló y hizo que la sangre cayera a la tierra mezclada con su sudor. Jesús en medio de su agonía, Jesús en medio de su aflicción, Jesús en medio de su dificultad, ¿qué hizo? Fue acudir al Padre y decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En definitiva, Getsemaní es un lugar de decisión. Es un lugar en el que nosotros, el hombre, tiene que tomar una decisión. La decisión de hacer su propia voluntad o la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y aquí Juan el Bautista estaba en su propio Getsemaní, en la que él tenía que decidir hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Y en medio de su agonía y de su aflicción, en medio de su duda, ¿qué es lo que hizo? Acudir y correr a Cristo. Fijaros cuál fue la terapia, cuál fue el tratamiento de Cristo Jesús. Cuando lo vemos, te digo, es algo sorprendente. Porque cuando Jesús, el Hijo de Dios, se entera que su precursor, su persona más cercana, el mayor profeta que había nacido hasta entonces, está en la cárcel en una situación difícil, la respuesta de Cristo Jesús fue sorprendente, porque la respuesta fue la de prácticamente la de no hacer nada, o fue la respuesta la respuesta fue la de no ir a visitarle. Muchos de nosotros podríamos pensar, decir: bueno, Jesús, si tú ves que Juan el Bautista, el profeta, tu precursor, está en esta situación y tiene duda, ¿por qué no vas y le visitas? Pero la respuesta de Jesús no fue la de ir y visitarlo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enfadado? Es que fulanito no me vino a visitar, el pastor no vino a visitarme. Me voy de la iglesia porque estaba mal, estaba en el hospital, estaba en mi casa, tenía problemas, y como el pastor no vino a visitarme, me voy de la iglesia. Tú no necesitas que el pastor te visita, lo que necesitamos es que Dios nos visite. No necesitas que el hombre venga a verte a ti, lo que necesitas es que tú vayas a ver a Cristo Jesús. Necesitas que tú vayas a ver al Hijo de Dios. Necesitas ser como Juan el Bautista, que no esperes que el hombre venga a ti para solucionarte los problemas, sino que tú pelees por tu vida y corras y acudas a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, para encontrar en Él tu salvación y para encontrar en Él el oportuno socorro que tanto necesitas. La respuesta de Jesús no fue ir a visitarle. La respuesta de Jesús fue que lo remitió a la palabra de Dios. Lo remitió concretamente ¿a qué palabra y a qué profeta? ¿A quién creéis? ¿A quién creen que lo remitió? Lo remite y lo lleva y lo envía a la palabra de Dios y concretamente al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Juan conocía perfectamente al profeta Isaías. Y le dice: mira, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados. La respuesta de Jesús fue muy sorprendente. Escúchalo bien, porque cuando Juan le pregunta por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir?, Jesús podría haber defendido su identidad y haber dicho: hoy, por supuesto, yo soy el Hijo de Dios, por supuesto, yo soy del linaje de David, vengo de la tribu de Judá, he cumplido todas las profecías, nací en Belén, por supuesto que soy el Hijo de Dios, por supuesto que soy el Mesías. Pero Jesús no defiende
su identidad. Porque el problema no estaba en Jesús. Jesús, escúchalo bien, no era el que tenía el problema. A Jesús no se le habían roto los esquemas. El problema lo tenía ¿quién? Juan el Bautista. Y entonces Jesús, en lugar de defender su identidad, ¿sabes lo que hace Jesús? Que empieza a revelarle y afirmar la identidad de Juan el Bautista. Y le empieza a decir, mira, tú eres, si lees conmigo, dice, versículo 11, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia. Versículo 13, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cuando nosotros, en medio de nuestra duda y de nuestra aflicción, venimos a buscar a Dios y acudimos y corremos a Dios, lo que hace Dios es que nos ministra, como te he dicho, y nos afirma. Nosotros venimos diciendo, eres tú, Señor, Señor, eres tú. Y Dios nos dice, no, 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 el problema no está en mí, el problema no es quién soy yo, el problema es que dudas de quién eres tú. Y aquí Jesús le voltea la tortilla a Juan. No estás dudando de mí. El problema es que estás dudando de ti, estás dudando de quién eres tú, estás dudando de tu identidad, de si realmente eres nazareo, de si realmente Dios te apartó, de que si realmente tu consagración ha valido, de que realmente tu fe es verdadera o no. El problema está en ti y eres tú el que lo tienes. Por eso Jesús, cuando Juan va buscando tener una revelación de quién es Dios, lo que hace Dios es que le da una revelación de quién es Juan el Bautista. Y le dice, tú eres ese Elías. Y le da revelación más de lo que él imaginaba o pensaba, porque hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 1 que cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Dicen, yo no soy. Y ahora Jesús le está diciendo, sí, sí eres tú. Y el problema muchas veces de nuestras dudas y de nuestras crisis y de que se rompan nuestros esquemas es que no comprendemos quiénes somos en el Señor. No tenemos una identidad clara de quiénes somos. Y vivimos a veces en cárceles, y vivimos en dudas, vivimos en agonías, porque no hemos tenido una revelación del Padre que nos ha mostrado y nos ha revelado quiénes somos nosotros. Vemos que Jesús no defendió su ministerio. Vemos que Jesús no trató de exaltarse a sí mismo, sino que Jesús lo que hizo fue afirmar. No es un problema de quién soy, como te decía, de quién soy yo, sino que dudas de quién eres tú y dudas si has hecho lo correcto. Ahora Cristo, como hemos leído, afirma la identidad. Lo que me está sucediendo a mí es diferente a lo que le está sucediendo a él. Y la segunda duda tenía que ver con su oficio y con su ministerio. Es decir, con la naturaleza del reino de Dios. Yo creía que el reino de Dios consistía en otra cosa. Entonces, su duda, la primera duda tenía que ver con la identidad de Jesús, basado en la relación y en la comunión que Juan el Bautista tenía con él. Y la segunda duda tenía que ver con la naturaleza del reino de Dios, con la naturaleza de Dios mismo, debido a lo que Jesús estaba haciendo, a lo que estaba predicando, que nada se parecía a lo que Juan el Bautista había hecho o había predicado. Es curioso que cuando este tipo de dudas nos asaltan, porque nuestros esquemas han sido totalmente rotos y nuestro corazón ha sido totalmente quebrado en lo que creíamos, en lo que pensábamos, es curioso que cuando las dudas nos asaltan, en lugar de confrontarnos a nosotros mismos para cambiar o para examinarnos, lo que solemos hacer es confrontar a otros, ¿sí o no? Juzgar a otros, criticar a otros o querer cambiar a otros, que es exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Él, en lugar de sujetarse, él, en lugar de juzgarse, lo que él hizo fue juzgar ¿a quién? A Cristo Jesús. Fue criticar de alguna manera a Jesús, fue de alguna manera querer cambiar o cuestionar a Jesús. Porque si las cosas no son como yo creía, o porque si las cosas no salen como yo esperaba, entonces Dios ha fallado. Entonces Dios no es Dios.
porque yo lo esperaba, porque yo creía que iban a ser así, porque yo hice todo lo necesario y todo lo que Dios me pidió para alcanzar cierto fin o para alcanzar cierta meta y no le he alcanzado. Entonces, si las cosas no son como yo creía o como yo quería y las cosas no son como yo esperaba, entonces Dios ha fallado, Dios no es Dios, Dios no está conmigo. Esto era lo que le estaba pasando a Juan el Bautista. Jesús no es Jesús. Y cuando digo Jesús no es Jesús, me refiero a que Jesús no es el Mesías. Él concluyó en su corazón: Jesús no puede ser el Cristo. Jesús no puede, y somos primos. Jesús no puede ser el Mesías, no puede ser el Salvador. Las cosas de Dios no son reales. Ahora, quiero que continuemos. En medio de todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando en una situación viene a nuestra vida que nos rompe los esquemas, y más que los esquemas, nos rompe y nos quiebra en nuestro espíritu y en nuestro corazón en cuanto a Dios, ¿qué es lo que podemos hacer con esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer con esta duda? Ahora, antes de contestar esta pregunta de qué hacer con la duda, tenemos que contestar otra pregunta, que es la siguiente: ¿es malo dudar? ¿Acaso es malo dudar? ¿Cuántos dicen que sí es malo dudar? ¿Cuántos dicen que no es malo dudar? ¿Cuántos dicen no sé, no contesto? ¿Acaso es malo dudar? Si yo digo dudar, pues claro, muy bueno no puede ser, tiene que ser malo. ¿Pero acaso es malo dudar? Mira, déjame decirte y contestártelo de esta manera: la duda es inevitable. De igual manera que la tentación es inevitable en nuestras vidas. De hecho, la duda es una manera, es una forma de tentación, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido mal por haber sido tentados por el diablo? El diablo nos tentó y nosotros dijimos: qué malo soy que todavía sigo con esta tentación en mi vida, ¿sí o no? Y el diablo allí nos engañó y ya caímos en su lazo, porque la tentación no es mala. La tentación viene del diablo. Somos tentados por el diablo. La tentación no es pecar. Cristo Jesús fue tentado, ¿sí o no? Eso nos indica que la tentación no es pecado, porque la palabra de Dios nos dice que Él es el Hijo de Dios. Él fue el Cordero sin mancha, que fue tentado en todas las cosas, Hebreos capítulo 4, pero que Él nunca cayó en la tentación. Por eso Jesús en Mateo 6, cuando nos enseña a orar, nos dice: líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Entonces, la duda, déjame decirte y contestarte esto: ¿es malo dudar? ¿Acaso es malo dudar? La duda es inevitable, pero lo que sí es evitable es albergarla en nuestro corazón y dejarla que anide en nuestra vida. Entonces, la tentación y la duda es inevitable. Vamos a ser confrontados siempre por la duda. Vamos a ser confrontados siempre por la incredulidad. Vamos a ser confrontados siempre por lo imposible. Vamos a ser siempre confrontados por la tentación. Tú estás en la reunión y de repente te viene una tentación, te viene una idea que es pecaminosa, que es inmunda, y tú dices: pero ¿cómo se me ocurre en medio de la alabanza querer matar a mi suegra? Por ejemplo, Pero tú debes entender que lo malo no es la tentación, lo malo es matar a la suegra, ¿de acuerdo? Y aunque algunos por dentro estén pensando: es que se lo merecía. No, no se lo merecía. Yo lo digo porque tengo una muy buena suegra, y mi esposa puede decir que tiene una muy buena suegra, que en este caso es mi mamá, ¿de acuerdo? Entonces tenemos sanidad en ese área, tenemos libertad para hablar de ese área. Pero la duda es inevitable. Lo que sí es evitable es hospedarla, albergarla, abrirle nuestro corazón. De hecho, fíjate, si no es mala lo que es la duda, porque lo podemos ver en este pasaje, en la respuesta de Jesús. Jesús, cuando Juan el Bautista le envía a estos dos mensajeros, ¿cuál fue la actitud y la respuesta y el corazón de Jesús? ¿Acaso Jesús se enfadó? ¿Acaso Jesús le reprendió? ¿Acaso Jesús le contestó de una manera severa, diciendo: Juan, ¿cómo es posible? ¿Cómo has dudado? ¿Te mereces ir al infierno? Ya no te voy a hablar.
ya voy a quitar mi presencia de tu vida, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Jesús no fue ni severo. Jesús no lo criticó, no lo juzgó, no lo condenó, sino ¿qué hizo Jesús en medio de esta duda que Juan tenía? Dice que lo levantó. Hemos visto que lo llamó y le dijo ser un hombre de consagración, un hombre de carácter, un hombre de valía, y lo levantó. Así que vemos que Cristo no lo reprende, sino que lo exalta y lo recompensa por su actitud. Y tú ahora me preguntarás, ¿qué actitud? ¿De qué actitud me estás hablando? Cristo, en lugar de condenarlo, reprenderlo o juzgarlo, lo levanta y lo exalta, y lo levanta y lo exalta porque vio una actitud correcta en Juan. ¿Qué hacer con nuestra duda? ¿Qué hacer cuando los esquemas se han roto en nuestras vidas? La actitud de Juan, y de la actitud de la que te estoy hablando, te hablo de esa actitud que nos lleva a buscar a Dios en medio de nuestra soledad. Y es la actitud que nos lleva a buscar a Dios en medio del conflicto. Es la actitud que nos lleva a buscar a Dios en medio de la cárcel. Es la actitud que nos lleva a buscar a Dios en medio, te digo, de la aflicción, de la persecución, de la soledad, en medio de la duda, en medio de lo que no lo entiendo, no lo comprendo, pero no voy a permitir que la duda me gobierne y me aparte de Dios, sino que en medio de la duda, en medio de la aflicción, en medio de aquello que no entiendo, no percibo, o como algo correcto, en medio de todo eso, voy a buscar a Dios. ¿Cuántos entendemos que muchas veces los silencios de Dios son pedagógicos? Que los silencios de Dios nos enseñan, que los silencios de Dios provocan que le busquemos, que los silencios de Dios provocan que dependamos más de Él. Yo siempre he dicho que una crisis, un desierto, una cárcel, o te hace mejor persona o te hace peor persona. O te hace mejor cristiano, te hace peor cristiano, te hace mejor hijo de Dios o peor hijo de Dios. Que una crisis, una cárcel o un desierto nos va a hacer que nos quebrantemos para ser forjados y moldeados por Dios, o va a hacer que nos endurezcamos y nos quedemos tiesos, fríos y duros como las piedras. Las crisis, estos momentos de duda, Dios las utiliza para ministrarnos, como Jesús le ministró y le dijo: no, tú eres un hombre de valor, tú eres un hombre de estima, tú eres un hombre que hasta la fecha no había nacido un hombre como tú. Las crisis, las dudas, los desiertos, los silencios, Dios los utiliza para ministrarnos, para levantarnos. Dios los utiliza para que seamos forjados y seamos moldeados, para que podamos correr a Él, para que podamos acudir a Cristo en medio de nuestra agonía. Como el mismo Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdas? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y le dijo a sus discípulos: por favor, no se duerman, estén despiertos, quédense conmigo, acompáñenme, estén velando y estén orando conmigo. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se pusieron a dormir. Durante 3 veces Jesús le pidió: quédense conmigo, no se duerman, velen conmigo. Y Jesús dijo: mi alma está angustiada al punto y al borde ¿de qué? De la muerte. Jesús, tal era su agonía y su aflicción, que sudó gotas de sangre, los vasos capilares explotaron debido a la tensión sanguínea, se mezclaron con el sudor del estrés al que Él estaba siendo sometido cuando Él estaba aceptando la copa del Padre que contenía todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y todas nuestras maldades, cuando estaba aceptando la copa del Padre que contenía los juicios de Dios, los juicios de la justicia divina que debían caer sobre la humanidad y que caerían sobre Él. Entonces todo eso se mezcló y hizo que la sangre cayera a la tierra mezclada con su sudor. Jesús en medio de su agonía, Jesús en medio de su aflicción, Jesús en medio de su dificultad, ¿qué hizo? Fue acudir al Padre y decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En definitiva, Getsemaní es un lugar de decisión. Es un lugar en el que nosotros, el hombre, tiene que tomar una decisión. La decisión de hacer su propia voluntad o la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y aquí
Juan el Bautista estaba en su propio Getsemaní, en la que él tenía que decidir hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Y en medio de su agonía y de su aflicción, en medio de su duda, ¿qué es lo que hizo? Acudir y correr a Cristo. Fijaros cuál fue la terapia, cuál fue el tratamiento de Cristo Jesús. Cuando lo vemos, te digo, es algo sorprendente. Porque cuando Jesús, el Hijo de Dios, se entera que su precursor, su persona más cercana, el mayor profeta que había nacido hasta entonces, está en la cárcel en una situación difícil, la respuesta de Cristo Jesús fue sorprendente, porque la respuesta fue la de prácticamente la de no hacer nada, o la respuesta fue la de no ir a visitarle. Muchos de nosotros podríamos pensar, decir, bueno, Jesús, si tú ves que Juan el Bautista, el profeta, tu precursor, está en esta situación y tiene duda, ¿por qué no vas y le visitas? Pero la respuesta de Jesús no fue la de ir y visitarlo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enfadado? Es que fulanito no me vino a visitar, el pastor no vino a visitarme. Me voy de la iglesia porque estaba mal, estaba en el hospital, estaba en mi casa, tenía problemas, y como el pastor no vino a visitarme, me voy de la iglesia. Tú no necesitas que el pastor te visite, lo que necesitamos es que Dios nos visite. No necesitas que el hombre venga a verte a ti, lo que necesitas es que tú vayas a ver a Cristo Jesús. Necesitas que tú vayas a ver al Hijo de Dios. Necesitas ser como Juan el Bautista, que no esperes que el hombre venga a ti para solucionarte los problemas, sino que tú pelees por tu vida y corras y acudas a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, para encontrar en Él tu salvación y para encontrar en Él el oportuno socorro que tanto necesitas. La respuesta de Jesús no fue ir a visitarle. La respuesta de Jesús fue que lo remitió a la palabra de Dios. Lo remitió concretamente a qué palabra y a qué profeta. ¿A quién creéis? ¿A quién creen que lo remitió? Lo remite y lo lleva y lo envía a la palabra de Dios y concretamente al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Juan conocía perfectamente al profeta Isaías. Y le dice, mira, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados. La respuesta de Jesús fue muy sorprendente. Escúchalo bien, porque cuando Juan le pregunta por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir?, Jesús podría haber defendido su identidad y haber dicho, hoy, por supuesto, yo soy el Hijo de Dios, por supuesto, yo soy del linaje de David, vengo de la tribu de Judá, he cumplido todas las profecías, nací en Belén, por supuesto que soy el Hijo de Dios, por supuesto que soy el Mesías. Pero Jesús no defiende su identidad, porque el problema no estaba en Jesús. Jesús, escúchalo bien, no era el que tenía el problema. A Jesús no se le habían roto los esquemas. El problema lo tenía ¿quién? Juan el Bautista. Y entonces Jesús, en lugar de defender su identidad, ¿sabes lo que hace Jesús? Que empieza a revelarle y a afirmar la identidad de Juan el Bautista. Y le empieza a decir, mira, tú eres, si lees conmigo, dice, versículo 11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia. Versículo 13, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cuando nosotros, en medio de nuestra duda y de nuestra aflicción, venimos a buscar a Dios y acudimos y corremos a Dios, lo que hace Dios es que nos ministra, como te he dicho, y nos afirma. Nosotros venimos diciendo, eres tú, Señor, Señor, eres tú. Y Dios nos dice, no, 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 el problema no está en mí, el problema no es quién soy yo, el problema es que dudas de quién eres tú. Y aquí Jesús le voltea la tortilla a Juan. No estás dudando de mí. El problema es que estás dudando de ti, estás dudando de quién eres tú, estás dudando de tu identidad, de si realmente eres nazareo, de si realmente Dios te apartó, de que si realmente tu consagración ha valido, de que realmente tu fe es verdadera o no. El problema está en ti y eres tú el que lo tienes. Por eso Jesús,
cuando Juan va buscando tener una revelación de quién es Dios, lo que hace Dios es que le da una revelación de quién es Juan el Bautista. Y le dice, tú eres ese Elías. Y le da revelación más de lo que él imaginaba o pensaba, porque hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 1 que cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Diciendo, yo no soy. Y ahora Jesús le está diciendo, sí, sí eres tú. Y el problema muchas veces de nuestras dudas y de nuestras crisis y de que se rompan nuestros esquemas es que no comprendemos quiénes somos en el Señor. No tenemos una identidad clara de quiénes somos. Y vivimos a veces en cárceles, y vivimos en dudas, vivimos en agonías, porque no hemos tenido una revelación del Padre que nos ha mostrado y nos ha revelado quiénes somos nosotros. Vemos que Jesús no defendió su ministerio. Vemos que Jesús no trató de exaltarse a sí mismo, sino que Jesús lo que hizo fue afirmar. No es un problema de quién soy, como te decía, de quién soy yo, sino que dudas de quién eres tú y dudas si has hecho lo correcto. Ahora Cristo, como hemos leído, afirma la identidad, se encuentra con Jesús y son amigos para siempre, ¿verdad? Pero la realidad es que no ocurre esto. En Mateo capítulo 14 nos dice que Juan más adelante muere decapitado por uno de sus enemigos. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Juan? Diciendo, mira Juan, aunque no salgas de la cárcel, aunque tus circunstancias no cambien, aunque tú sigas preso, tienes que entender que el reino de Dios sigue adelante. Más allá de lo aparente, más allá de lo que estás viendo, el propósito de Dios se está cumpliendo. La voluntad de Dios se está haciendo. Y más allá de lo que tú puedas percibir, aunque no cambien las circunstancias y tú nunca salgas de este lugar, tienes que entender que por encima de ti, ahí está Dios, y que por encima de tus circunstancias personales está el propósito eterno de Dios que se está cumpliendo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Yo estoy seguro que estas palabras que Jesús le dijo a Juan el Bautista, que lo afirmó acerca de su identidad, acerca de su ministerio, acerca de su valía, acerca de la aceptación que Jesús le mostró a Juan el Bautista, cómo lo levantó, cómo lo abrazó, cómo no lo reprendió, cómo no lo rechazó, cómo le gustó que Juan lo buscara en medio de su aflicción, en medio de su duda, ¿de acuerdo? Yo estoy seguro que Jesús lo afirma y le dice todas estas cosas para que él pueda afrontar victoriosamente su muerte. Ahora quiero llegar a la conclusión de todo este mensaje. Cristo, creo que lo afirmó y lo confirmó para que Juan pudiera perseverar en su presente y afrontar su futuro de manera victoriosa. Ahora hemos dicho que Juan el Bautista, ¿quién fue? Fue el mayor de los profetas que habían nacido de mujer, ¿sí o no? ¿Por qué fue el mayor de los profetas? Porque fue el que trajo la mayor revelación de Dios. Porque fue el que trajo la revelación y fue el precursor ¿de quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. No hay mayor revelación de Dios que la revelación de la persona del Hijo de Dios, que la revelación de la persona de Jesucristo. Por eso él fue el mayor profeta, porque fue el que trajo la mayor revelación de Cristo. Y trajo la mayor revelación de Cristo en su vida. Él fue su precursor en su vida y también en su muerte. Juan el Bautista tuvo que pasar por una cárcel, ¿sí o no? Pero Jesús tuvo que pasar y sufrir ¿el qué? Una cruz. ¿Sí o no? El apóstol Pedro dice, no se extrañen como si algo raro o sorprendente les hubiera acontecido, porque ha venido una prueba a sus vidas. Es más, Dios dice que Él mismo prueba el corazón y la mente de los justos. El apóstol Pedro estaba diciendo, en este mundo vamos a encontrar pruebas. Jesús dijo, en el mundo encontrarán ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es más, en las bienaventuranzas, la última tiene que ver con la persecución. Bienaventurados aquellos que son perseguidos, aquellos que son vituperados por causa de ¿qué? De la justicia. Es más, el apóstol
Pablo a Timoteo le dice: todo aquel que quiera vivir de manera piadosa sufrirá ¿qué? Persecución. Juan el Bautista, escúchalo bien, tuvo que sufrir una cárcel, pero Jesús tuvo que sufrir una cruz. Y cuando los religiosos, cuando las autoridades religiosas creían que estaban triunfando sobre Jesús en la cruz, lo que estaba pasando era que Jesús estaba triunfando sobre los principados y las potestades sobre la cruz del Calvario, y estaba venciendo a la muerte, y estaba pagando el precio de nuestro rescate y de nuestra redención. El hombre pensaba que Jesús estaba fracasando, mientras que Dios le estaba dando la aprobación a su Hijo, coronándolo como Rey de Reyes, Señor de Señores, entregándole las llaves del Hades, del infierno, para que todo aquel que invoque su nombre y crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros creemos que hemos fracasado, Dios nos mira y nos dice: mi obra, mi voluntad se está cumpliendo en tu vida, y yo estoy obrando mi perfecta voluntad en ti. Por eso en este 2012 tenemos que tener esta palabra clara, de que Dios obrará su perfecta voluntad en nuestras vidas, más allá de lo aparente, más allá de lo que yo pueda ver o yo pueda percibir. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios obrará su perfecta voluntad en mi vida, siempre y cuando yo corra y acuda a Él. Dios obrará su perfecta voluntad en mi vida. Y cuando el mundo, la gente me diga o piense que soy un fracasado o que he perdido, yo sabré que estaré cumpliendo el propósito de Dios, y que la voluntad de Dios estará siendo obrada en mi vida. De igual manera, escúchalo bien, las autoridades pensaron y creyeron que estaban triunfando sobre Jesús en la cruz, pero la realidad es que Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sí o no? Tal vez Herodes, cuando mandó decapitar a Juan el Bautista, estaba pensando, creyendo que estaba triunfando sobre Juan el Bautista. La realidad, ¿sabes cuál es? Que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús en su vida y en su muerte. Y en esa muerte, Juan el Bautista, como profeta, estaba profetizando la muerte que habría de tener el Mesías. Por eso te digo, más allá de lo aparente, Dios cumplirá su propósito en mí. Ponte de pie. Y que tengan esta palabra clara en sus vidas y en sus corazones. 2012 será un año en el que Dios cumplirá su propósito en mi vida. ¿Cuántos lo creen? 2012 será un año en el que Dios obrará su perfecta voluntad en mi vida, más allá de lo aparente, más allá de las circunstancias. 2012 tiene que ser un año en el que en todo momento y en todo lugar corremos y acudimos a Jesús. 2012 tiene que ser un año en el que descansamos, en el que reposamos, en el que confiamos que por encima de cárceles y autoridades humanas está la autoridad y el trono de Dios. Y que cuando la gente crea que está triunfando sobre nosotros, Dios desde los cielos mirará como miró a su Hijo Jesús en la cruz y verá que está triunfando sobre sus enemigos, y que está triunfando sobre principados, y está triunfando sobre el pecado, y está triunfando sobre la muerte. Por eso te dije, más allá de lo aparente, el Señor cumplirá su propósito en mí. Jesús le dijo a Juan: aunque no salgas de la cárcel, entiende que el reino de Dios sigue avanzando.
y entiende que si tú estás en mí, siempre estarás cumpliendo mi voluntad. Por eso te digo, 2012 tiene que ser un año en el que confiamos, descansamos y reposamos. Que más allá de lo aparente, nuestro juicio no viene del hombre, sino que le pertenece a Dios. Y nuestra salvación no viene del hombre, sino viene de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, en esta mañana, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque declaramos que 2012 es un año en el que tú obrarás tu perfecta voluntad en mi vida. Si lo crees, levanta tus manos a los cielos. 2012 lo declaramos un año en el que tú cumplirás, oh Dios, tu perfecta voluntad en mi vida. Yo lo declaro para esta iglesia, lo declaro para Alcance Internacional o para Alcance Familiar Veracruz, y declaro en el nombre de Jesús que 2012 es un año en el que tú, oh Dios, cumplirás tu propósito en esta congregación de Alcance Familiar Veracruz. Declaro que 2012 es un año en el que tú obrarás tu perfecta voluntad en Alcance Familiar. Yo declaro que tú obrarás tu perfecta voluntad en esta congregación. Yo declaro que 2012 es un año en el que tú cumplirás tu propósito en cada familia, en cada casa, en cada hogar, en cada matrimonio de esta congregación de Alcance Familiar. Yo declaro que 2012 es un año para correr a ti, para descansar en ti, oh Dios, para confiar en ti, que más allá de lo aparente, aunque no entendamos las cosas, sabremos que tú estarás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, oh Dios, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, tú eres Señor. Sabré, oh Dios, que por encima de todas las cosas, Señor, tú estarás reinando, oh Dios, y tu propósito se estará cumpliendo en mi vida. Yo declaro, Dios, para 2012 un año en el que el propósito de Dios se cumple. Padre, yo quiero desatar esta palabra, una palabra de fe sobre cada corazón. Toma esta palabra de fe y siémbrala donde la tengas que sembrar. Tal vez tus esquemas se han roto a nivel familiar. Toma esta palabra de fe y siémbrala en tu familia. La palabra que dice que Dios cumplirá su propósito más allá de lo aparente, más allá de las imposibilidades, más allá de las cárceles, más allá del sufrimiento, padecimiento. Dios obrará y cumplirá su perfecta voluntad en mi vida. Toma esta palabra de fe y siémbrala donde la tengas que sembrar. Si la tienes que sembrar en tu economía, siémbrala. Si la tienes que sembrar en tu corazón, en tus emociones, siémbrala. Toma esta palabra y siémbrala en la tierra en la que sea necesario. Dios obrará su perfecta voluntad en mi vida en 2012. Dios cumplirá su propósito en tu vida en 2012. Es un año 2012 para volvernos a Él. Es un año 2012 para tener un encuentro con Jesús. Es un año 2012 para descansar, para reposar, para confiar en Él. Para saber que más allá de lo aparente, tu perfecta voluntad estará obrando en mi vida. Descansa, reposa en el Señor, confía en el Señor, vuélvete a Él, corre a Él, cobíjate bajo su sombra, en el precioso nombre de Jesús.
delante de Dios. No voy a hacer un llamado, no voy a orar por ti, no te voy a tocar, no te voy a visitar, porque es tiempo de que tú acudas a Él. Es tiempo de que tú vayas a Él, que envíes tus oraciones de igual manera que Juan el Bautista envió sus mensajeros, símbolo de sus oraciones, símbolo de sus inquietudes, símbolo de sus peticiones delante. Es tiempo de que tú hoy acudas al Señor. Es tiempo de que hoy tú tengas un encuentro con Él. Es tiempo de que hoy tú te das cuenta de que eres hijo e hija de Dios. Es tiempo de que Él te revele quién eres. Es tiempo de que hoy Dios te revele y te manifieste el amor eterno con el cual Él te ha amado desde la eternidad. Es tiempo de que hoy tú descubras tu identidad en Él. Es tiempo de que hoy tú corras y acudas a Él, vengas a Él, te vuelvas a Él, reposes en Él, confíes en Él, descanses en Él y tomes esta palabra de fe que te dice que más allá de lo que puedas ver, más allá de lo aparente, Él está obrando su perfecta voluntad en tu vida. Que no es el mundo el que está triunfando sobre ti, que no son las circunstancias las que te están venciendo, sino es Dios. El que está obrando su perfecta voluntad en ti. En Cristo, escúchalo bien, no hay derrota y en Cristo no hay fracaso. Iglesia, escúchalo bien, toma esta palabra y siémbrala, toma esta palabra de fe y siémbrala donde la tengas que sembrar. Más allá de lo que estés viendo o percibiendo, declárala una y otra vez, en la mañana, en la noche, durante todo el día. Dios está obrando su perfecta voluntad en mi vida. Dios cumplirá su propósito en mí. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo dejo esta palabra para esta congregación de Alcance Familiar Veracruz. Yo dejo esta palabra. 2012 será un año en el que Dios obrará su perfecta voluntad y Dios cumplirá su propósito en ustedes. No se desanimen, no desfallezcan, no se rindan, no desesperen, no doblen rodillas, no bajen los brazos, no claudiquen. Vuélvanse a Dios, corran a Dios, acudan a Dios. Por cuanto Él les revelará cosas ocultas y grandes que aún ustedes no conocen. Será una oportunidad de conocer más a Dios y de conocer más como Él les conoce a ustedes, es decir, de descubrir su identidad en Él. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra para este 2012? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato esta palabra, esta bendición, y declaro, Señor, que esta palabra nos alcanzará.
Yo declaro que esta palabra, Señor, los alcanzará, Señor, los sustentará, Señor, los librará, Señor, del lazo del cazador, los librará, Señor, del pozo, Señor, del enemigo, Señor. Yo declaro que esta palabra los alcanzará en el nombre de Jesús, Señor. Y que de aquí a un año, Señor, miraremos atrás y veremos como tú en el 2012 cumpliste y obraste tu perfecta voluntad, Señor, en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor, en nuestros trabajos, en las escuelas, Señor, en nuestra congregación, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, oh Dios, y di conmigo, oh Dios, tú cumplirás tu propósito en mí. 2012 será un año en el que tú, oh Dios, obrarás tu perfecta voluntad en mi vida y serás exaltado y serás glorificado. Serás, oh Dios, levantado en alto en el precioso nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén.